Y para hablar de ese tema y otros temas que tienen que ver con lo político y lo judicial, está con nosotros Andy Carrión, quien es abogado penalista. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Buenos días. Muy buenos días, Carly. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por atendernos. Quería empezar con lo que acabamos de escuchar en esta nota, ¿no? Con este pedido de la Fiscalía para variar la comparecencia con restricciones a prisión preventiva contra Guillermo Bermejo, actual congresista de la República. ¿Existen los fundamentos suficientes para ello? Debemos de tener en cuenta previamente, Carla, que el marco de la investigación que se sigue adelante en contra de Guillermo Bermejo y también contra Vladimir Cerrón se concentra en el delito de filiación a organización terrorista. Dentro de este marco, el juez en su oportunidad les impuso la medida de comparecencia con restricciones, y dentro de una de estas medidas era precisamente la de no ausentarse del lugar donde residen sin previa autorización judicial. Y lo que ha sucedido el día de ayer en la audiencia en la que la fiscal ha sustentado su pedido de revocatoria a prisión preventiva es advertir de que esta regla de conducta impuesta en contra de Guillermo Bermejo no habría sido cumplida y que por ello ameritaría que se revoque esta comparecencia restrictiva y que se le cambie por una de prisión preventiva. Sin embargo, tenemos también que advertir que la norma es clara cuando señala de que deberían de concurrir algunos elementos previos como el requerimiento fiscal o el requerimiento del juez del incumplimiento de una de estas medidas, algo que en este caso en específico no ha sucedido. A ver, acá hay un caso, si bien es cierto es distinto, pero con el tema de la comparecencia con restricciones, ¿no? Me recuerda un poco a lo de José Luna. Si bien es cierto, él tenía detención domiciliaria, pero esto varió a comparecencia con restricciones porque asumió el cargo de congresista de la República. En este caso, Guillermo Bermejo es congresista actual. ¿Cabría la prisión preventiva en el tema de acudir a las sesiones? ¿Cómo se daría, digamos, esa figura? Bueno, la figura de la prisión preventiva se requiere para que el imputado o el investigado no se ausente o no se sustraiga de la propia investigación, en este caso afrontando la misma a través de una prisión. Sin embargo, en este caso en concreto, el solo hecho de que él sea congresista de la República no implica de que no pueda él afrontar esta investigación con una medida tan gravosa como la de la prisión preventiva. Pero esta tiene que ser evaluada en su oportunidad por el juez, y lo que en su oportunidad también ha sostenido el juez es de que no concurren los presupuestos como el peligro procesal, es decir, el peligro de fuga, o también el peligro de obstrucción a la justicia o de obstrucción probatoria, para que amerite la imposición de una medida tan gravosa como la prisión preventiva. Es por eso que se le impuso más bien la comparecencia a restricciones, pero esto no tiene que ver con el ejercicio propio de su función congresal, como el caso específicamente que has referido. Lo que ha sucedido es simplemente de que se alegó el derecho al trabajo y que por esa razón debería más bien de afrontar la investigación José Luna con una comparecencia restrictiva y no más bien con una prisión preventiva. Importante tener esa aclaración. No, porque claro, es una medida gravosa efectivamente la prisión y tienen que haber, digamos, varios presupuestos, el arraigo familiar, el laboral, y también creo que es uno de los más importantes, es ver de que si es que se va a obstaculizar la información, toda la investigación, y por ello es precisamente esta medida, ¿no? En efecto, ¿no? Lo que hace en este caso en específico la ley es convertir la medida de prisión preventiva en una medida que tiene presupuestos muy estrictos para su imposición. Y no solamente la norma, ¿no? Sino que también ya la Corte Suprema, en muchos pronunciamientos, ha advertido que su aplicación se da en casos extremos, cuando existe una alta sospecha de que ya casi se asegura una sentencia condenatoria en contra del imputado, y que concurran en estos casos en concreto una específica advertencia del peligro que pueda concurrir, como el peligro de fuga o el peligro de obstaculización a la justicia. Son únicamente estos elementos que tienen que ser evaluados de cara a la imposición de esta medida tan gravosa como el de la prisión preventiva. ¿Y cuánto tiempo podría tardar, digamos, en resolverse, en ya incluso iniciar un juicio oral y esto terminar tal vez en una sentencia? Porque lo hemos conversado, doctor, en otras oportunidades acerca de cómo la justicia tarda, se demora, tiene unos plazos muy largos y muchas veces las personas o la percepción que le queda al ciudadano es de que
no hay justicia, ¿no? Que hay como un manto de impunidad. Entonces, ¿cuánto podría esto tardar? Bueno, lo que sucede en este tipo de casos, Carla, es de que debemos de advertir la sobrecarga procesal que existe no solamente en la Fiscalía, sino también en el Poder Judicial para atender este tipo de casos, así sean casos que tienen trascendencia nacional, como el caso, por ejemplo, que está afrontando ahora Guillermo Bermejo, entre otros. Y lo que sucede es simplemente de que al no darse abasto dentro de la logística propia para la investigación por parte de la Fiscalía, es también el Poder Judicial que no se va a pronunciar de manera oportuna respecto a si formulada una acusación, por ejemplo, esta tiene que ir o no a juicio. Así es que yo creo que esto tiene que ver más con una proactividad por parte del propio órgano fiscal a efectos de destrabar algunas investigaciones y que por tanto también el Poder Judicial pueda reaccionar a tiempo para afrontar este tipo de casos. Y otro tema también que me gustaría abordar con usted tiene que ver con esta denuncia que se ha presentado a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por el hecho de haber cambiado a la fiscal Bersabet Revilla, quien era la que investigaba a su hermana. Quien ha presentado esta denuncia ha sido el abogado Raúl Noblecilla. ¿Esto podría prosperar? Bueno, lo que hacen Raúl Noblecía y también el abogado Ronald Atencio es presentar una denuncia en base a hechos circunscritos en la remoción de fiscales que estarían, digamos, obstruyendo de alguna manera los intereses propios de sus familiares, en este caso de la hermana de la fiscal de la Nación que estaría incursa en una investigación. Y la lógica que usan para la interposición de esta denuncia es de que si, por ejemplo, en el caso del presidente de la República, tiene abierta una investigación por encubrimiento personal a raíz de la remoción del exministro Mariano González, ¿por qué en este otro caso no podría también caber la posibilidad de investigar a la fiscal de la Nación al remover también a la fiscal Bersabet Revilla de la dirección de la investigación en contra de una familiar suya? No solamente denuncia por estos hechos, sino también otros como el de organización criminal y también el de obstrucción a la justicia. Veamos si esto tiene algún tipo de receptabilidad dentro de la propia Fiscalía, pero esto tiene que ser naturalmente evaluado de manera minuciosa por las instancias fiscales a efectos de decidir si abren o no una investigación en contra de la fiscal de la Nación. Pero debemos de tener también en cuenta de que la fiscal de la Nación, por ser una alta dignataria, necesitaría una evaluación previa por parte del Congreso de la República para ver si procede este tipo de denuncia o no. Entonces todo quedaría en manos del Congreso de la República. Tendrían que haber dos variables de evaluación, una la del Congreso de la República y posteriormente ver si es que en base a ello puede o no habilitarse una investigación en contra de la fiscal de la Nación. Si bien es cierto, todos los altos dignatarios el día de hoy, como el presidente de la República, están inmuidos dentro de cierta prerrogativa constitucional, pero esta no alcanza a otros. Solamente el presidente de la República, por ejemplo, tiene estos alcances de la inmunidad establecidos en el artículo 117 de la Constitución, pero esta no subyace al ejercicio de la fiscal de la Nación. Así es que veamos cómo en adelante resuelven esta denuncia interpuesta, como lo acabas de mencionar. Pero ¿existirían los sustentos para que esto prospere? Porque, claro, dentro de estos argumentos que hace el abogado o los abogados Raúl Noblecilla y Ronald Atencio es de que, claro, si esto ocurre con el presidente Pedro Castillo, ¿por qué no podría ocurrir también con la fiscal de la Nación? Porque ella también ya lo dijo, incluso también la propia fiscal Bersabet, ¿no? Los argumentos que se esgrimieron en aquel entonces era por un tema de productividad. Entonces, podría aplicarse, es decir, podría prosperar según los sustentos y el hecho que es... claro, ¿no? La fiscal fue removida y eso es claro, eso se ha dado y también eso se ha corroborado, incluso también el tema de la productividad o la falta de la misma, que fueron los argumentos que se usaron. Lo que se sostiene en la denuncia interpuesta por Raúl Noblecilla es de que más bien se habría utilizado este argumento de la productividad para más bien obstruir la investigación en contra de su hermana y tratar de encubrir de la persecución pública, y que simplemente se habría utilizado como una justificación no solo para remover del cargo a Bersabet Revilla, sino también a otros fiscales, ¿no? Los fiscales, por ejemplo, que formaban parte del equipo de los Cuellos Blancos, entre otros, y que con esto la fiscal de la Nación estaría debilitando
la acción o la persecución de la justicia respecto a estos investigados, entre otras afirmaciones que realiza en la denuncia presentada, que, como sostuve, va a tener que minuciosamente ser analizada por la Fiscalía en su oportunidad. Otro tema que me gustaría consultarle tiene que ver con la elección del defensor del pueblo, pero esto desde la mirada legal, porque si bien es cierto, esta elección no ha prosperado, no se alcanzaron los votos requeridos, los 87 votos, pero lo que ha dicho el presidente del Congreso es que la Comisión Especial tiene 10 días para volver a presentar nuevos candidatos para ser elegidos en el Congreso, pero hay una orden en el Poder Judicial, hay una medida cautelar que todavía no se resuelve y una demanda competencial en el Tribunal Constitucional que presentó el Congreso de la República. Si el Congreso insiste en esta elección, ¿estaría cometiendo un desacato? En efecto, Carla, tal como lo acabas de manifestar, el procedimiento de la elección del defensor del pueblo ha sido ya materia de pronunciamiento por parte de un juez constitucional que amparó una medida interpuesta por los trabajadores de la Defensoría del Pueblo a efectos de suspender este procedimiento. Lo que han hecho los congresistas el día de hoy precisamente es desacatar esa orden que ya está vigente desde el momento en que se emitió y proceder a votar la elección de los 3 postulantes que todavía estaban en la palestra para poder asumir este puesto de defensor del pueblo. No debieron haberlo hecho y si es que ellos insisten en activar este procedimiento a pesar de que existe una orden del juez para que ésta pueda ser suspendida, yo creo que eventualmente se habría ya consecuencias legales para quienes estén promoviendo esta elección con el desacato propio de una orden judicial, omitiendo las funciones propias que les competen, y también podría coadyuvar a un caso penal en caso insistan en lo mismo. Ya el propio sindicato también lo ha advertido, porque mientras ayer se llevaba a cabo la elección del defensor del pueblo, pues ellos también ingresaban otro escrito a al propio juzgado para que sea el juzgado quien, advertido de este tema, pueda activarse y volver a emitir una resolución del cumplimiento de una resolución previa que ya había emitido. Así es que veamos cómo va a caminar en lo sucesivo, pero lo saludable, no solamente para el Congreso, sino para la institucionalidad de la elección del defensor del pueblo, sería de que su propio procedimiento se base en los cauces legales establecidos y que primero pueda levantar esta medida cautelar por parte del juzgado constitucional a efectos de que no exista ningún tipo de cuestionamiento en el futuro cuando se elija el defensor del pueblo. Doctor, ¿y qué tipo de sanciones y a quiénes alcanzaría? Es decir, ¿alcanzaría a la mesa directiva, y esto incluye al propio presidente del Congreso, y a las personas, a los congresistas que voten en esta elección? Aquí debe de individualizarse claramente quiénes estarían involucrados en un eventual delito de desobediencia a una orden judicial, ¿no? En principio, quienes forman parte de la comisión, porque son los miembros de la comisión quienes han apuntalado este tema, y en segundo lugar, quienes han llamado dentro de la agenda a votar por estos hechos, por este procedimiento para la elección del defensor del pueblo, que podría alcanzar al propio presidente del Congreso de la República, porque finalmente es él, independientemente de las comisiones que se conforman, quien da la autorización para proceder a la elección del defensor del pueblo. Así es que no es solamente una elección dentro de la potestad del Congreso de la República, sino que también se debe de advertir que existe una orden judicial que evidentemente están desobedeciendo. Y eso no solamente podría acarrear algún tipo de responsabilidad administrativa dentro del Congreso de la República, sino también alguna consecuencia penal referido al delito de desobediencia a una orden judicial. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido con nosotros Andy Carrión, abogado penalista. Muchas gracias. Momento de irnos a una breve pausa, pero usted no se mueva porque ya regresamos con más en Noticias Mañana.